eran días de Van der Does a la ciudad de Las Palmas, y que terminó con una historia de los milicianos y de las fuerzas españolas sobre los invasores. Como participamos en la celebración de la efemérides cada año, es más, la Económica junto con otras instituciones, el Ayuntamiento de Santa Brígida, el de Las Palmas, fueron los que consiguieron rescatar del olvido y traer a la memoria histórica de esta ciudad y de esta isla la batalla del Batán. Nosotros en este acto no solamente, digamos, recordamos la batalla, sino que tratamos de ampliar la efemérides a tratar asuntos de historia militar, asuntos de la defensa y la seguridad y de esta temática que tratamos habitualmente a lo largo de todo el año, aunque esta es una fecha, digamos, especial en la cual no dejamos de recordar la batalla. Hoy va a estar con nosotros el coronel don Jorge Clavero, coronel jefe de la base de área de Gando, que va a hablar de su libro sobre los hermanos Martín Campos, aviadores de la Guerra Civil. Hace ya unos meses que nos visitó y nos contó de qué iba el libro y nos pareció interesantísimo. Costó un poco convencerlo para que viniera a hablar de él. Tardó tiempo en decir sí, pero finalmente lo conseguimos. El libro es fantástico, bueno, fantástico no, es terrible, vamos, pero fantástico que alguien se ocupe de este tema, eso es lo que quería decir. Y yo, sin más prolegómeno, solamente decir que a continuación vamos a entregar la medalla al mérito de la Real Sociedad Económica al almirante jefe del mando naval de Canarias, don Manuel de la Puente, y al anterior jefe del mando aéreo, don Javier Soto. A continuación, el coronel don Jorge Clavero tiene la palabra. General, con tu permiso, pues desde aquí, no sé si se me oye, a lo mejor no hace falta el micro. ¿Sí? Pues... ¿se oye ahora? Aquí. No sé. A lo mejor, es que han estado antes en otra charla. Bueno, pues buenas tardes. Para mí es verdaderamente un orgullo estar aquí, estar en la Real Sociedad Económica, que tiene cerca de 250 años, corrígeme si me equivoco, pero fue en 1776, en febrero, cuando se instauró, o sea que lleva 250 años dedicada al principio a temas económicos, pero siempre muy ligada con la cultura. De hecho, creo que hay un hecho, no sé si se conoce en la ciudad, fue la primera imprenta, corrígeme si me equivoco, pero en 1800 la Real Sociedad trajo la primera imprenta a Las Palmas, con lo cual no hay mejor sitio que este para presentar un libro. Y voy directamente al tema, no es más que un libro. Lo que me gustaría hablar aquí, hablarles a todos ustedes esta tarde, es contarles una historia. La historia de dos jóvenes de un pueblo muy pequeñito, de la provincia de Palencia, que deciden en los años 20 hacerse pilotos, algo verdaderamente nuevo, novedoso y, en fin, arriesgado. Y que ambos acaban peleando, luchando en la guerra civil, cada uno, por las circunstancias que les explicaré, cada uno en un bando. Es una historia que muchas veces se ha oído hermano contra hermano, pero esta es verdaderamente una historia trágica de una familia que, por lo próximo a mí, no solo por la profesión, sino por la circunstancia geográfica de donde son, me llevó a investigar. Me gustaría indicarles brevemente un índice. Trato de ser muy breve, puesto que verdaderamente hoy el acto verdadero es la imposición, la entrega de medallas al general Salto y al almirante Manuel de la Puente, a quien ya felicito desde aquí por su nuevo nietecito, ¿no? Enhorabuena,
y felicidades. Bueno, voy a centrarme en el libro. Me gustaría empezar diciendo por qué nace esta historia, cómo un militar, un piloto se dedica a escribir. Yo no soy escritor ni soy historiador, pero es una historia que verdaderamente me atañe y por eso me dediqué. Ahora se lo explico a ustedes. Antigüedad es en mi pueblo, cómo era un pueblo de hace 100 años, quién vivía, cómo es posible que de aquel pueblo tan chiquitillo salieran estas voluntades de hacerse pilotos. Hablaré de los dos hermanos, cómo empiezan a volar el servicio de aviación, por supuesto la guerra, cómo tienen que afrontar cada uno la guerra y el desenlace. Al final tendremos unos minutos en función del tiempo o posteriormente comentamos lo que les parezca. No es un relato sobre la guerra civil en sí, sino está muy centrada en estos dos jóvenes de 20 y pocos años que les pilló la guerra siendo pilotos. ¿El porqué de la biografía? Pues ya lo he dicho, somos de un pueblo, yo soy de ese pueblo, de la provincia de Palencia, en la que estos dos chicos empezaron a volar. Yo desde crío siempre estaba la aureola esa del vuelo, que ser piloto, ¿no? Ya un familiar anterior a mí, ya mayor, jubilado por supuesto, también fue piloto militar, posteriormente estuvo en las líneas aéreas, pero ya estaba esa idea de volar, en un pueblo, como digo, que nada tiene que ver con ningún aeropuerto próximo ni base aérea. Y es porque estos dos jóvenes dejaron la semilla allí. De hecho llegaron a ir con un avión en el año 34, imaginaos lo que es llevarse un avión, un biplano que pesa 1500 kilos a un pueblo chiquitillo donde solo había animales, mulas y burros, ni siquiera automóviles. Pues tomaron tierra y aquello fue, pues no sé, como si ahora cae una nave aquí al lado, ahí en, qué sé yo, en el ingenio, ¿no? Y entonces algo verdaderamente impactante, y eso ha perdurado. Entonces también al lado de eso se sabía que murieron en la guerra. Desde el bando nacional había una historia completa, se sabía muy bien, me ha resultado muy fácil encontrarlo, pero del bando republicano es difícil reconstruir la vida de un piloto. No digo de un gran piloto de los que ha estado, que es un as de la República y encima ha podido terminar la guerra, sino de los que murieron en mitad de la guerra. Es más difícil encontrar la documentación. Pero, no obstante, yo, en fin, me vi obligado moralmente a rescatar esta historia que prácticamente no se conocía del republicano, prácticamente no se sabía si era mecánico, si había volado. Lo cierto es que llegué a ver, en el largo lo cuento, que ascendió durante la guerra a teniente, es decir, la República le asciende a teniente, luego el que estaba en el bando republicano verdaderamente estaba participando de la guerra. Y bueno, este es el motivo por el que empiezo a investigar esta historia que me lleva un par de años, principalmente basado en los archivos militares, Villaviciosa de Odón por parte del Ejército del Aire, el archivo de la Guerra Civil en Salamanca, donde tenía toda la información, la sigue teniendo, pero ya no tiene originales, Castillo de Montjuïc, por ejemplo, en Barcelona, Guadalajara, lo relativo a Ejército de Tierra, Ávila, tiene otro archivo también relativo a las operaciones del norte de la meseta, en fin, los archivos a los cuales puedes reconstruir, y si alguno se anima, que sepáis que podéis reconstruir la historia de cualquier antepasado vuestro, buscar información y prácticamente encontraréis de todo. Esta es una foto de mi pueblo, del año 32, la primera foto del levantamiento que se hizo. Entre el año 28 y el 32 se hizo un levantamiento de todos los pueblos de España, primer dato para el que quiere investigar. Y esta es la escuela hace 100 años, la escuela de mi pueblo hace 100 años. Imaginaos la disciplina de un solo maestro para todos esos críos. Entre todos esos críos están estos dos, ¿no? César y Augusto, hermanos mayores de hijos del veterinario. El veterinario es de un pueblo de al lado que se llama Torquemada, se casa con una señora de otro pueblo próximo y hace los estudios él, previo a los estudios en León, que era veterinaria, se instalan en mi pueblo en la antigüedad y llegan, pues entonces el veterinario francamente con el médico y el cabo de la Guardia Civil eran, en fin, las personas importantes, y allí estos críos empiezan a estudiar. El hermano mayor es buen estudiante, ambos estudian en Valladolid, el colegio. El hermano mayor, que se llama César, nace en 1906 y estudian en Valladolid, un colegio se llama La Salle, internos, y siendo buen estudiante ingresa en caballería. En la Academia de Caballería ya estaba en Valladolid y mucho antes estuvo, y bueno, pues hace sus cursos y es un cadete de caballería muy dedicado a
a la equitación, he seguido todo su hoja de servicios, desde luego tiene, yo creo que era un buen atleta, un buen deportista. He llegado a ver que en una competición ganó 3.000 pesetas de la época, estoy hablando del año 27, 28, y he visto a raíz de sus nóminas era el sueldo equivalente a 6 meses, lo cual verdaderamente eran premios cuantiosos, ¿no? Eran concursos hípicos de una semana, de La Coruña he visto, en Aranda de Duero, en Sevilla. De cualquier forma, era un excepcional deportista. Sigue César, el mayor, como digo, sigue su carrera, es teniente, sale de la academia y por su hoja de servicios pues está destinado en Burgos, en un regimiento de lanceros número 4, está destinado en Burgos y es un teniente de caballería que sigue su proceso normal. En la hoja de servicios encuentro competiciones de ametralladora, de tiro, de arma larga, arma corta, normal. Su hermano menor, que es Augusto, no es tan buen estudiante, no intenta hacer alguna carrera, pero su padre decide mandarle a hacer el servicio militar. Evidentemente lo van a hacer el servicio militar al mismo regimiento en el que está su hermano en Burgos. Estando en Burgos, muchacho de soldado entabla amistad con gente que sabe que en Madrid hay una academia privada que vuelan los chavales y hacen vuelecitos. Es una academia de don Ernesto Navarro, que los que sois aficionados de la isla, don Ernesto Navarro fue piloto militar, luego piloto civil y estuvo encargado de los servicios aeronáuticos en los años 28, 29 y 30. Es él el que viene a inspeccionar Gando en diciembre del 29 y se lleva el informe del Cabildo diciendo que Gando es el sitio mejor para hacer un aeropuerto de la isla, y como saben ustedes, en 1930 se declara Gando, el páramo de Gando, como de interés y primer aeropuerto. Bueno, este señor tenía como negocio esta escuela que tenemos aquí. Esta escuela, Augusto, con sus ahorros, se hace piloto. Hacen en total de 5 horas de vuelo, que para los que volamos pues es muy poquito, dando vuelecitos de 15 minutos, todo sobre prácticamente, por lo que él escribe, encima de Guadalajara, en el campo, porque se les paraba el motor. Eran aviones con muchos problemas, un Avro 504, aviones con un motor de 90 caballos que pesaba casi 1000 kilos, para llevarse 1000 kilos arriba con 90 caballos, imaginaos las dificultades, en fin, los comienzos de la aviación, bastantes accidentes pequeñitos, pero la verdad es que este grupillo de pilotos, de chavales, empieza a hacerse con sus ahorros, se hace piloto, ni piloto privado vamos a llamarlo, o piloto. Hay que resaltar que este primero de la izquierda, que se llama Andrés García Calle, luego él se puso la calle, es íntimo amigo de los hermanos Martín Campo y termina la guerra civil como jefe de la aviación republicana. La Calle es un héroe, es un as de la aviación republicana. Eran íntimos amigos y es, como veis, es el germen de la aviación de caza, de la aviación de combate. Bueno, pues sí, imaginaos. Augusto, el hermano menor, nace un año después de César y es soldado de caballería y se hace por su cuenta piloto. Para pasar a la aviación militar había que hacer una prueba en vuelo los que ya eran pilotos. Y él solicita, he visto en su hoja de servicios, solicitar varias veces hacer la prueba en vuelo. La prueba en vuelo tenía que hacerla un vuelo con un militar, que bien la hacía en Alcalá, una escuela que había, bien la hacía en Cuatro Vientos, por ejemplo, y él lo solicita en varias ocasiones, pero claro, tenías que ser distinguido o tener cierto enchufe para que el arma, el servicio de aviación en su momento, te cogiera como soldado piloto. Al final lo logra y entra a ser un soldado de aviación, que es la foto que os he puesto antes. Como veis, la época de la República, posteriormente, es el Rotiski, el emblema que tenemos sin corona, puesto que es de la época de la República. Bueno, el Augusto, volvemos al hermano más pequeño, se suelta, que es el primer vuelo solo. Para nosotros los pilotos, el primer vuelo solo es muy importante, puesto que has estado volando con tu profesor, normalmente en la cabina de atrás, enseñándote, o en la cabina de atrás y en la de delante, y ya llega un momento en que a una serie de vuelos, tu profesor dice, tú puedes volar solo. Y esta es el vuelo de suelta, que me lo ha dado la familia, todas estas fotos, las he ido encontrando a través de la familia y a través de archivos, en octubre del 28, como veis, ¿de acuerdo?
Entonces empieza ahora. En aquellos tiempos, hablo muy brevemente, porque quizá me estoy extendiendo, no quería extenderme, hay una serie de escuelas. Brevemente, los pilotos se hacían, en aquellos tiempos casi no había una formación militar. La gente se hacía de piloto prácticamente por su cuenta, en el Prat, o en Guadalajara, o en Albacete, con alguien que tenía un avión privado, y luego trataba de presentarse a la academia. Lo que sí hacía el ejército eran cursos, desde el principio, eran cursos de observador. El curso de observador era un curso en el que se te formaba para orientarte en el aire, para llevar a un piloto a un punto determinado, un rumbo, volver a la base, en fin, eso sí, desde el principio se empezó a hacer, ¿de acuerdo? Estas eran las escuelas, luego hablaré de ellas, pero vamos, básicamente la formación. Sí es cierto que luego, a medida que pasaron los años, en el año, por ejemplo, su hermano después, ya sí hizo un curso militar de vuelo, pero en estos orígenes los pilotos prácticamente se pagaban ellos solos. Augusto, como estaba diciendo, se suelta, se hace soldado y es destinado a los Alcázares, donde está los Alcázares. Había 3 campos allí, los Alcázares, San Javier, que sigue allí, y el Carmolín, y allí es donde estaba la escuela de tiro, de ametrallamiento, lanzaban bombas sobre las islas que están en el Mar Menor, los que lo conozcáis. Bueno, allí se hacía la instrucción, y él pasa allí destinado y acaba siendo profesor, sargento, con el tiempo, sargento, profesor de la escuela de tiro en los Alcázares, ¿de acuerdo? Esta es una foto suya, ya se pintaba, como veis, muñequitos en los aviones. Esto es un Loring, que es el que él volaba allí, tenían ametralladoras, los aviones estos tenían ametralladoras sincronizadas con la hélice y pasaba la bala cuando había pasado la hélice. Al principio eso costó mucho, de hecho, en fin, era uno de los grandes retos sincronizar el paso de la hélice con el disparo de la ametralladora, puesto que las ametralladoras van en el tubo de lo que se va. Escuadrilla I-2, donde volaba Augusto sobre el Mar Menor, un accidente que tuvo recogiendo, está constatado. Lo digo todo esto, lo paso rápido para que veáis hasta la cantidad de cosas, de información. Un accidente de un avión que fue a recoger, queda constatado, los aviones los reparaban o los revisaban en Cuatro Vientos, y volviendo, haciendo una prueba en vuelo, tuvo un accidente. Su escuadrilla en formación, todo esto es el campo de Murcia, que algunos conocemos bien. Imaginaos lo que es el Mar Menor, allá al fondo San Javier, ahora está lleno de chalés, ni una casita, y ahí tenemos al sargento Augusto, que es el hermano menor, y volvemos a César, oficial de caballería. César es oficial de caballería, estamos ya en el año 30, y decide, a través de su hermano, que quiere cambiar de arma, o cambiar de servicio, y decide presentarse a aviación. Para entrar en aviación, pide el curso de observador que se hacía en Cuatro Vientos, ¿de acuerdo? Él pide el curso de observador y le aceptan en marzo de 1930 para cambiar de servicio. El director del curso, lo digo como dato importante, lo veis en el centro, es Mariano Barberán. Barberán fue, en fin, para nosotros una persona muy importante, un gran técnico, un gran navegante, director de esta escuela y héroe del vuelo de Sevilla, como sabéis, a La Habana en el 32. En fin, sabéis que en la siguiente etapa hicieron la gran etapa, Sevilla-Camagüey, La Habana, y en el siguiente tramo, que era mucho más cerca, mucho más cortito y con menos problemas, se perdió el avión y murieron tanto Barberán como su piloto, que era el teniente Joaquín Collar. En fin, en el centro Barberán, y este es el curso de los años 30. Era como el tercer curso de observador de forma formal, vamos a decirlo, o sea, como digo, los comienzos. Ahí veréis la diversidad de uniformes, a los militares les llamará la atención, uniforme de aviación abierto, cerrado, de infantería, de caballería, uniforme, en fin, hasta los calcetines simpáticos de abajo a la derecha que tiene ahí. Bueno, César acaba el curso de observador y es mandado a África, y hasta ahí. Voy a hacer un inciso en una cosa que para nosotros es importante, para los pilotos, que es el espíritu del vuelo, ¿no? Y ambos pilotos terminaron volando aviones de caza, es decir, volando solos. Para nosotros es importante, y me gustaría hacer mención a lo que dicen los dos, digamos, ases de la guerra civil. Por un lado, el as de la aviación nacional, Joaquín García Morato, muy conocido por todos, 40 derribos, dice: el piloto de caza debe ser joven, sano, fuerte, voluntario en su destino y de gran competitividad. Es decir, alguien que sea solo, porque en el fondo el piloto está siempre solo, sea capaz de tirar para adelante, que no se esconda.
Y a la vez, Andrés García Lacalle, como digo, amigo íntimo de ellos, después de la guerra, dice: de cualquier civil puede hacerse un buen soldado, pero nunca un piloto de caza si no tiene la condición básica de serlo: decisión, agresividad y dominio de reino. Ambos eran ases de la aviación. El concepto as de caza, as de aviación, es cuando pasas de 5 derribos. A partir del 5.º derribo que has hecho, eres as de caza. Eso se establece en la Primera Guerra Mundial, lo establecen los franceses por la grandísima cantidad de pérdida que tenían, y establecen esto como, digamos, incentivo, propaganda, para que los jóvenes se apuntaran y ya empezaban a salir en los periódicos, ¿de acuerdo? Ese concepto perdura, aunque francamente las guerras de estos días pues es dificilísimo tener tantos derribos. César es destinado, después de este curso, hace el curso de vuelo, y así se enrolla en el tema del proceso de formación de aviación, y es destinado a Tablada, está en Tablada un año, pasa destinado a Getafe, a la escuadra número 1, grupo 11, aviones de caza, Newport 52. Estos son diversos carnets suyos. Me llama la atención que se inscribiera con el número 1131 en la Federación Internacional de París. La verdad que creo que serían 1131 pilotos españoles, no podría ser en Europa tan pocos pilotos. Lo cierto es que en la guerra civil, para que os hagáis una idea, había unos 400 pilotos del servicio de aviación y 100 pilotos de la Armada. Entonces se llamaba Servicio Aeronáutica Naval, ¿no? Entonces unos 500 pilotos, en el año 36 había 500 pilotos en España, para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? Bueno, diversos, el uniforme de piloto, ya pasa de su uniforme de caballería a de aviación. Y bueno, hago una mención, ahora ya estamos en el año 34, sigue su vida normal, hago una mención a este vuelo que hicieron, esta es su familia, ya en el año 34, el cura del pueblo, los padres, don Ricardo, doña Máxima, César en el centro, en fin, una foto familiar de antigüedad, cuando él con un mecánico van al pueblo, toman tierra, la gente ve el avión, se quedan y por la tarde despegan y se vuelven a Getafe. Es decir, fue un hecho, verdaderamente un hito en toda aquella zona, ¿no? Que alguien fuera con un avión. Deciros que en aquella época volaban concursos, hacían concursos de esto previo a la guerra, evidentemente, hacían concursos de precisión, volando a Albacete, de Getafe a Albacete, los Alcázares y vuelta, pasando por unos puntos a unos determinados momentos y horas, haciendo unas fotos. Y en el concurso de este año, del 33, la patrulla, aquí vemos los 3 pilotos de esa patrulla y todos los mecánicos detrás, quedaron los segundos de España, con lo cual, pues bueno, pues aquello también fue celebrado. En el centro, el capitán, Almanso de Zúñiga, pasó toda la guerra en prisión. Esto es Getafe, César y un teniente de apellido Mediavilla era la patrulla. Las patrullas entonces volaban de 3 aviones siempre, que era la forma de volar, el líder y otros 2. A posteriori, durante la guerra ya se cambió y siempre se volaban parejas. Ahora seguimos volando igual en parejas, para que cada uno vigile al otro. Entonces era un líder y 2 de cola que le vigilaban continuamente. Bueno, ya veis cómo iban, cómo vestían. Entre medias unas fotos que conseguí, que me dio la familia. A ver si estáis atentas las chicas y notáis algo en esas fotos, que son las iguales. Hay un denominador común. Veis que siempre está la pareja, ahí se deduce que tenía novia, ¿no? La chica siempre está de la misma forma y al lado. Bueno, cosas de estas son las que te ayudan a buscar quién era la chica, dónde estaba, cómo se llamaban, dónde vivían, y la verdad es que al final hay pequeños detalles que te llevan a seguir la pista, porque claro, no encuentras a nadie que viviera con ellos, o sí, un mecánico, encuentras gente... bien. ¿Va bien la cosa? ¿No te has dormido todavía? Bien, entonces va bien, ¿no? Estamos con 2 hermanos que se han hecho pilotos, vienen de un pueblo muy pequeñito con sus ganas de volar. El hermano mayor está en Getafe, en el grupo número 11, que es de caza. Vuela un avión que se llama Newport 52, que era el caza, como ahora el caza normal de la época, como ahora podía ser el Eurofighter o el F-18, era el avión bueno que tenían. Y su hermano está en la escuela de ametrallamiento, que vuela Breguet 19, que es un avión que tiene dos cabinas y lleva, pues arrastraban un dardo para que otros dispararan, enseñaban algún bombardeo. Y así les pilla la guerra civil, ¿de acuerdo? La guerra civil, como todos sabemos, tiene una franja
que directamente, y la parte sur con Sevilla directamente se pone del bando nacional, pero mayormente la península queda en la parte del gobierno, la parte republicana. Si veis Getafe o veis los Alcázares en Murcia, pues ambos empiezan la guerra con la República, empiezan a volar con la República, ambos con aviones de la República. Hacen sus servicios. De hecho, César, como a los 3 o 4 días, llega a ametrallar y hacer aterrizar un aterrizaje de emergencia a un avión que viene de Burgos, un dragón, en fin, lo anota en sus partes, él vuela con Getafe y empiezan los primeros servicios de guerra, ¿de acuerdo? Hay que hacer notar que como familia tradicional y religiosa, entre ellos, entre los hermanos y más amigos, no estaban muy contentos con la situación y urden un plan para cambiar de bando. Centran un plan en casa de ellos, lo sé por la familia, porque me lo contaron, conocí, bueno, ha estado viva una cuñada hasta hace muy poco, un hermano que murió hace unos 10 años, y en fin, ellos me contaron que trazaron un plan para cambiar de bando, a lo mejor no se oye bien, para cambiar de bando trazaron un plan y quedan con un grupo de gente en coger su avión, despegar, y cada uno, claro, la gran dificultad que tenían era que tenían que pasarse a la vez los 2 hermanos, si no iban a tener ahí algún problema. Entonces acuerdan matarse un telegrama, el de Getafe, que es el hermano mayor, César, efectivamente quedan un día y se mandan un telegrama para avisarse, así quedaron en ese plan de hacerlo, ¿de acuerdo? Lo dejan en stand-by y están listos para pasarse. Este es el avión que volaban, empieza la guerra. Este avión es una foto, he puesto esta foto porque es muy significativa. Esta es una foto, en fin, la habréis visto en mi libro, sobre todo, en fin, un inciso de 30 segundos porque veo que voy con el tiempo. Esta foto es muy significativa, sale en todos los libros. Es una foto que el bando nacional se atribuye como un derribo de un avión republicano de Getafe, efectivamente, es un avión de Getafe. Y este avión lo volaba García Lacalle, el amigo de estos. García Lacalle, en su libro que hace en México, después de la guerra, dice, hablando de esta foto y de este día, dice: estaba haciendo patrulla en Sierra, en Guadarrama, y esperé a que viniera mi relevo, que era César Martín Campo, pero llegó muy tarde y me quedé sin combustible. Tuve que aterrizar y capoteé el avión. Es decir, la historia, en el sentido de que esta foto es súper famosa en la guerra civil, está enlazada con la vida de estos. César ya se le veía que los servicios quizás los demoraba, en fin. Proponen por otro lado a la calle que se pase con ellos y la calle dice que no quiere saber nada, que es fiel a la República y sigue en eso. Estos eran los aviones. A raíz de que en agosto, así como el 6 de agosto, hay un derribo de 2 patrullas, que las 2 eran republicanas, un capitán de Getafe muere por sus propios compañeros, deciden cambiar los aviones que estaban volando con el mismo tipo de avión, deciden cambiarles, y el bando nacional les pone la Cruz de San Andrés, como veis atrás, que la cola y un punto negro, y los republicanos pues le pintan unas franjas rojas, puesto que tenían el mismo material, eran la misma gente y volaban muy cerquita. A raíz de esa muerte de ese capitán, que era un capitán muy conocido por todos los en fin, de Getafe, evidentemente, deciden dar el paso e irse, ¿de acuerdo? En ese sentido, quedan, os lo diré, quedan en agosto, era como el 10 de agosto aproximadamente, quedan en pasar. Se manda César un telegrama, todo esto lo sé por la familia, diciendo todo bien en Madrid, lo manda a los Alcázares para al día siguiente, en fin, cambiar de bando. Augusto no estaba en los Alcázares, nunca recibe el telegrama. César coge su avión, preparan con otro avión una especie de persecución y acaban tomando ese día en Burgos. O sea, el hermano mayor, César, con su avión, con un avión como este, un 52, despega de Getafe a una patrulla y acaba tomando en Burgos. Su hermano, el pequeño Augusto, nunca recibe el telegrama, puesto que no había salido de patrulla, estaba destacado fuera, creo que en Granada, y cuando vuelve al día siguiente se encuentra que le están esperando y le dicen que lo tienen que detener porque su hermano ha cambiado tal, se ha fugado con un avión y tal. Le llevan a Madrid, le detienen interrogatorio 3 días y al final
el teniente coronel jefe de Getafe, el teniente coronel Camacho, va a casa de la familia, vivían en Madrid, eso no, me lo he saltado un poquito, pero ya vivían en Madrid, había muerto su padre, vivía su madre con 3 hermanos más pequeños. Se acerca a su madre y le dice: Augusto, tu hermano se ha ido, tu familia se queda en Madrid, tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y evidentemente Augusto no puede, en fin, continúa, tiene que dar la cara, puesto que su familia depende de él, evidentemente, su madre y sus hermanos. A partir de entonces sigue Augusto volando en la República, no puede dar un pie en falso porque la familia se queda sola en Madrid, pasándolo muy mal, y así empiezan la guerra, ¿de acuerdo? Volviendo a César, César está en el bando nacional, es destinado a este tipo de avión, que es el Heinkel 111. Cuando empieza la guerra, los alemanes traen su mejor avión, que entonces era el Heinkel 111, este tipo de avión, el caza que tenían. Era un avión que enseguida se quedó viejo, obsoleto y inferiores características con respecto a los aviones rusos. Los rusos traen el Ilyushin 15 y el Ilyushin 16, que os sonará, el Chato y el Rata, que son mucho mejores y les acuden. Pero los alemanes rápidamente empiezan a producir y a pensar en un avión nuevo, que es el Meiser 109, que luego acaba volando en la Segunda Guerra Mundial y que ya participó aquí. De cualquier forma, este es el avión que traen los alemanes y empiezan a compartir y a pasárselo, y él, que es un piloto de primera línea, pues empieza a volar este tipo de avión, ¿de acuerdo? Participa en diversos, voy a ir a casos determinados, participa en diversos, en fin, batallas, sobre todo está en el sur al principio, en Córdoba, y luego es destacado ya en diciembre, en fin, lo leeréis el que tenga interés, en diciembre es destacado, a finales de diciembre es destacado a Caudé, puesto que vuelve a levantarse otra vez contra Teruel en una ofensiva republicana, ¿de acuerdo? Son destacados a Caudé, y en Caudé, este día, que están ahí los 3 capitanes más antiguos de la escuadrilla, como veis, Manrique Montero, que acaba terminando como jefe de escuadrilla en la guerra, Arija, es el chico del centro, y a la derecha Martín Campo, los 3 jefecillos de esos 6 aviones que tenían allí, provenientes de los alemanes ya de forma autónoma, jefes de escuadrilla, en fin, volando misiones a tope. Ese día, al día siguiente de esta foto, empiezan muy bien, atacan y derriban un Potter, un avión francés, un bombardero de la Troupe Marroc, al que esté metido en la guerra civil le suena, un grupo de gente joven que viene en las brigadas y que vive en Madrid, y en fin, son verdaderamente extravagantes y simpáticos, salen en todos los periódicos, sobre todo en Francia e Inglaterra, derriban un avión de esa compañía y vuelven eufóricos, pero al siguiente vuelo, el del centro, Arija, es metido entre una formación de 3 aviones rusos y le derriban, no puede saltar y cae, para ellos cae muerto. Un mazazo, lo cierto es que no se logran recuperar, por cierto, por la tarde, cuando están volviendo de un periodo tardurno, casi al anochecer, con los aviones en el suelo, les ametrallan, de forma que les machacan totalmente los 6 aviones que tenían, el que habían perdido por la mañana. Aquel día es nefasto para ellos y se tienen que volver a Sevilla con los aviones desmontados a recuperarse. Esto fue a finales de diciembre del 36. Llevaban en la contienda ese tiempo y, como os digo, los aviones se vuelven. Todo eso me lo contó, posteriormente este señor. Este señor es un piloto que daba en su tiempo, cuando hice el libro, vivía, y que se llama Queipo de Llano, y no es el Queipo de Llano que todos conocemos, sino su hijo. El hijo de Queipo de Llano sevillano, en Sevilla era estudiante al comienzo de la guerra civil, enseguida le metieron en milicias y se hizo piloto durante los primeros meses, y su primer destino como alférez fue la escuadrilla de César Martín Campo. Lo encontré en Sevilla en su tiempo, pude contactar con él, era un hombre muy amable, ya mayor, más de 90 años, pero me contó toda la vida, y eso es verdaderamente gratificante, porque te cuenta cómo vivían, cómo sentían, dónde se alojaban, cómo se movía una escuadrilla, la poquita gente que llevaban, cómo que cada piloto y cada mecánico tenía su avión, lo cuidaban y lo conocían, en fin, fue verdaderamente gratificante. Él me contó todas las correrías, las distintas batallas, cómo vivieron y cómo combatían. Hago un inciso porque, en fin, no sé si me estoy extendiendo, pero otra cosa muy, en fin, significativa de la guerra es cómo esta gente se formaba, volaba y despegaba. Lo digo porque digo que en un italiano de antigüedad, porque las patrullas de los aviones llegaban en barco, llegaban a Sevilla
por parte de los italianos, o llevaban a Barcelona, por parte rusa y similar. Y en Sevilla se ensamblaban los aviones, se entrenaban los pilotos, y una patrulla de 3 italianos que despegaban de Sevilla para subir los aviones a Ávila, pues se perdió y acabó, en vez de Ávila, acabó tomando en Guadalajara, que era un campo republicano. Los 2 primeros no pudieron salir ya, pero el tercero se dio cuenta que iban a por ellos, dio la vuelta, rodando, les dispararon por supuesto, los 2 primeros italianos se quedaron y el tercero, con una herida a la cara, pudo despegar. Puso rumbo norte buscando Burgos, que es lo único que sabía, que al norte era el bando nacional, y acabó en medio de la guerra el avión tomando tierra en medio de un campo que fue a acaparar a mi pueblo, otro más. ¡Pum! Cayó allí, todos los señores ahí detrás de él, ¿quién es este? Y el tío con una pistola no dejó acercarse a nadie y tal. Y claro, no sabían cómo comunicarse con el pobre italiano de nombre Barbieri, sargento, y el pobre chico, pues nada, empezó a subir la gente, y el tío con la pistola, ya muy nervioso, sangrando, tenía varios tiros el avión, hasta que subió la Guardia Civil, creyendo que tal, pero claro, el tío de la Guardia Civil no sabía, seguía tal y tal, gente en el pueblo, ¿qué hacemos? Bajaron a por el cura, y aquello ya fue lo definitivo. Ya cuando subió el cura, en un burriquillo y tal, o sea, el tío dijo, bueno, he caído bien, ¿no? El avión, como decía antes, cuento anécdotas un poco para que veáis cómo volaban, ¿no? Cómo se volaban aquellos tiempos. El avión fue transformándose, el Heinkel 51, que es el que está César volando, fue transformándose de un avión de caza puro, de combate, a un avión de asalto. Al llegar aviones que combatían mejor, como el Fiat, el Chirri, este avión lo dedicaron al suelo. Entonces hacían cosas tan curiosas como eso que veis, el depósito de combustible, le ponían una granada, lo dejaban caer, en fin, era una aviación muy de improvisación, ¿de acuerdo? Quería hacer un alto aquí en la campaña, posteriormente están en la campaña de Zaragoza, contra la división. La Carlos Mas estaba cortando la línea que une Huesca con Zaragoza, y entonces decidieron hacer una ofensiva. Ahí se puso en marcha una técnica que para los pilotos pues ha sido conocida, que se llamaba la cadena, en la que, bueno, aquí lo veis, se empezó a experimentar en ese frente, ¿no? En el que estos, precisamente, lo digo porque esta escuadrilla de César Martín Campo, de Montero y de otros, empezaron a entrar en combate siempre teniendo un avión apuntando al suelo, de forma que los infantes o las ametralladoras no podían salir del refugio y poder disparar, porque siempre había alguien disparando. Eso les obligaba a la gente a seguir escondida, y a la vez desprotegía porque siempre había alguien con el morro alto para ver si venían aviones de caza. En fin, no se llamó la cadena, de hecho se hicieron escuadrones de esto y se puso en práctica precisamente con estos aviones y con estas escuadrillas. Aquí hay unas ilustraciones, porque son cosas que os cuento de aviación. Bien, estamos entrando en la fase final, estamos en verano del 37, voy dando saltos, pero ya os podéis imaginar que si leéis el libro pues tiene un hilo. Estamos en verano del 37, en el que ha caído el cinturón de acero, ha caído Vizcaya, y ahora, una vez más, esta división, que se llama Navarra, está en el frente, el norte de Palencia, precisamente, nuevamente vamos a la provincia, en el norte de Palencia, en Reynosa, estancada para romper el frente. Para romper ese frente necesitan aviación, y los pilotos les van moviendo a los aeródromos, despegaban muy cerquita de la línea de frente. Los vuelos eran cortísimos, eran de 20 minutos, pero claro, no podían permitirse el lujo de hacer tramos largos que luego se perdían, sino iban cogiendo. Como en el fondo no necesitaban más que una era, una superficie, no necesitaban gran cosa, se movían con un camión, un vehículo ligero, y ahí iban todos, mecánicos, aceite y los 3 o 4 aviones que tenían. O sea, era un destacamento chiquitín, un mecánico, como mucho 2 por avión, y un piloto por avión, y ya estaba, se movían 15 personas y ya estaba todo. Entonces fueron primero a Calahorra de Boedo, donde precisamente Queipo de Llano dejó así su avión, en la toma. Esta es una foto suya que me la da el hombre y me cuenta lo que pasó, y prosiguieron como digo, hacia Reynosa, para el frente de Santander. Eran unos días de verano, 20 de agosto, con mucha lluvia, y estaba estancado el frente, les estaban pidiendo apoyo, ellos estaban, las 2 escuadrillas estas que digo, más otros 12 aviones alemanes. Los alemanes deciden que la meteo está muy mal, estamos en agosto,
y lloviendo, tormentas de verano muy fuertes, y no salen, no despegan, se van al hotel y se quedan solamente los 6 aviones españoles. Como les hace mucha presión, precisamente de la jefatura de la región, desde León, entonces deciden despegar. Despegan con mucha dificultad, 6 aviones, y los 3 primeros, que los llevaba la escuadrilla de Montero, ven que no pueden pasar y se vuelven al campo, pero Martín Campos César, con 2 alféreces, un tal Simón y un tal Ferrera, continúan en formación cerrada, se meten por el valle de Besaya y van hacia un pueblo donde estaban atascados que se llama Bárcena de Piedeconcha, en fin, una misión más. Sobrevuelan las tropas españolas, las tropas de infantería marcaban el suelo con peineles desde donde les estaban disparando. O sea, ponían en el suelo una especie de sábanas blancas similares para que el piloto mirara desde la ladera y buscara las ametralladoras o donde tenían el fuego, ¿no? Entonces identifican las posiciones, donde se habían quedado atascados y empiezan a tirar el armamento con mucha dificultad, pero bueno, ya habían entrado en el valle y sueltan todo su armamento. Quieren volver a salir, los 3 aviones muy pegaditos, y por el mismo sitio y un chubasco muy fuerte no les dejó. Entonces decidieron salir subiendo por el medio del valle. Se meten en nubes, los aviones muy cerquita, en fin. Uno de los alféreces se mete contra el avión del capitán y se van al suelo. Se van al suelo, estaba muy cerca, y se meten los 2 aviones en el suelo, se matan. El otro sale como puede, toma tierra en un perdido por ahí, ya por la tarde, se identifica un poco más el suelo, se va la tormenta, despega y vuelve y cuenta lo que ha pasado. Ahí así murió en combate, vamos a decir, en acto de bombardeo, el hermano mayor, en Santander, en agosto del 37. O sea que, bueno, yo fui al pueblo, hablé, me encontré con un pastor, un señor, un mayorcete, que me dijo: yo sé dónde están los aviones, yo subí de aquí. En fin, esas cosas que vas identificando y reconstruyendo el tema. Por otra parte, sobre este tienes todos los partes, el parte que da su comandante, el parte, en fin, tienes documentado todo cómo fue la misión y qué les pasó. De cualquier forma, el hermano mayor fallece en verano de agosto del 37 en Santander. Volvemos al hermano más pequeño, a Augusto, que estaba en los Alcázares. En los Alcázares tiene un pequeño problema, rompe un avión en una toma. Como siempre estaban encima de él, la verdad es que le quitan las alas de piloto, pero luego recurre, se vio que no había sido fallo, se las vuelven a dar y le destinan a Lérida durante la guerra, le destinan a Lérida, un escuadrón de bombardero, lo vuelven a tachas allí y lo ascienden a teniente. He visto en sus boletines, en el boletín de la República, cómo asciende a teniente durante la guerra. O sea, el hermano pequeño sigue, bueno. Pero estando en Lérida, sube con un... ellos normalmente, los pilotos no vivían próximos al aeródromo, porque era peligroso, porque se bombardeaban mucho, porque había malas condiciones, y vivían en la ciudad próxima, un poco alejada, donde habría más seguridad y un poco más de comodidad, ¿no? Vivían en Lérida y se movían 5 personas, casi siempre juntos: un teniente de nombre Navas, un sargento, Chamón, y un conductor de apellido Acuña, que era de Jaén, un chaval estudiante, y entre todos se deja ver que hay un pozo de descontento, ¿no? Parece ser que urden un plan para coger el avión e irse. Augusto no participa, no puede hacerlo, no puede irse por razones obvias, no puede cambiar, él debe de seguir, porque su madre se queda en muy malas condiciones con los hermanos pequeños. Y bueno, todo esto queda ahí. Lo cierto es que desde el comisario político que tenían entonces los regimientos, se ordena subrepticiamente meterles una persona. Les meten a un teniente de navío, que era observador, también volaba, de nombre Gené, sería catalán, y se lo pone en el grupo. Y va con ellos en la furgoneta por las mañanas, vuelve y tal, y entonces él se va quedando con la copla y redacta un informe amplio que yo he tenido la ocasión de leer parcialmente, en el que, por supuesto, les condena. Claro. A partir de eso, juicio sumarísimo, condena a muerte al conductor y al teniente, por ser más antiguo, que eran los que más lideraban. Y en ese primer juicio, yo tengo la resolución judicial, eso lo encontré, queda exculpado Augusto, porque nada se puede demostrar contra él. Se queda exculpado. Los demás, dos condenados a muerte de forma inmediata, 2 cadenas perpetua, y él parece ser que nunca estuvo en las conversaciones. Al menos en ese juicio queda clarísimo. Pero claro, esos juicios tenían una componente política tremenda, y queda reflejado en la parte de atrás del acta
que el comisario político, porque tengo el nombre, protesta y dice que tenía que haberlo denunciado, tenía que haber puesto en las conversaciones, puesto que se dijeron a su alrededor, y entonces es condenado a cadena perpetua también. Total, a prisión 3, y 2 fusilados de forma inmediata. Van al castillo de Montjuïc, él está en el castillo de Montjuïc, y lo cierto es que ya no sale del castillo de Montjuïc. También es cierto, yo no he encontrado nunca fusilado, porque no lo fusilaron. Hablé con su hermano menor en su momento y él murió en la prisión. Murió en la prisión muy probablemente por enfermedad. De la prisión de Montjuïc lo único que he encontrado ha sido el relato que hace un italiano, que estuvo preso con ellos, cayó y le cogieron, lo metieron juntos. Entonces el italiano sí lo cambiaron al año, cambiaron y salió y contó cómo vivían, la penuria, las amenazas en fin, lo que era una prisión. En los dos lados seguro que era muy parecido, ¿no? Y también sé que está enfermo, porque para reconstruir la vida de alguien es dificilísimo. En el archivo de Salamanca, que es un archivo civil, encuentras visitas a hospital o cosas muy curiosas como la lista de pecunio, que es el dinero que le mandaba a la familia y el reparto semanal. A través de eso te das cuenta si un tío está vivo o no está vivo, si le dan dinero, si firma que ha recibido 125 pesetas de su familia. Es muy curioso, pero bueno, de cualquier forma no he logrado saber más que murió en el castillo. Casi seguro murió por enfermedad, porque sí he visto visitas a hospital por un tema neumónico. Ya tenía antecedentes, también lo vi, en fin, bajas en su momento por algo de pulmones, y lo cierto es que murió. Su hermano pequeño me confirmó que él fue después de la guerra y que supo que había muerto en una de las celdas y tal. Bueno. Y esta es la historia que os quería contar de estos dos jóvenes. Estos son fotos suyas de una época alegre en Madrid, paseando, y que les pilló la guerra y ambos murieron muy cerca de los aviones, relacionado con la aviación. A raíz de la reconstrucción de esta historia, y ya con esto termino, en antigüedad en mi pueblo, pues el ayuntamiento, que son unos chicos muy proactivos, pidieron que les dejara en préstamo al Ejército del Aire un avión. Y aquí está el avión, lo llevamos, es más grande que el pueblo, y entonces lo hemos tenido que poner fuera porque no cabe en la plaza, pero el avión está perfecto, bonito y ilusionado. Hemos hecho festivales aéreos, reuniones, por cierto, por coincidencias y por, en fin, un tema, y porque es un tema atractivo, te llama la atención. Se hizo un homenaje a los pilotos de todos los tiempos, y este monumento a los pilotos de todos los tiempos, cualquier sea su condición, lo inauguró el ministro de Defensa, o sea que al final el ministro de Defensa fue al pueblo y participó de esta inauguración. Bueno, nos honró mucho. Y nada, y aquí está todo el pueblo prácticamente, o sea que ahí están todos los niños mayores y tal, formando la bandera del pueblo debajo del avión, y ya está. Esta es la historia que os quería contar. Supongo que os he entretenido, que me alegro mucho, y ya está, nada más. Muchísimas gracias, coronel. Me he dado cuenta que hay dos versiones del libro, una la oral y otra la escrita. Cada cual más interesante. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias por esta interesante disertación, que es, como digo, tan interesante como el libro. A continuación tiene la palabra el señor secretario, don José Díaz Saavedra de Morales, para dar lectura al acuerdo de la Junta de Gobierno de la concesión de la medalla al mérito del excelentísimo señor don Javier Salto Martínez Avial, general jefe del mando aéreo de Canarias, ahora es teniente general. Tiene la palabra don José Díaz Saavedra. Excelentísimos señores, autoridades, señoras y señores, buenas noches. La Junta de Gobierno de esta institución, en reunión celebrada el día 27 de mayo de 2015, entre otros que no lo afectan, modifican o condicionan, adoptó el siguiente acuerdo. El secretario da lectura a la propuesta de la concesión de la medalla del mérito al excelentísimo señor don Javier Salto Martínez Avial, general jefe del mando aéreo de Canarias,
Su meritorio trabajo, que tanto ha beneficiado a Gran Canaria y sus instituciones públicas, sociales, culturales y deportivas, en el tiempo en que ha permanecido con destino en esta isla, especialmente, se recuerda su apoyo e impulso a todas las actividades, a todas las inolvidables celebraciones del centenario de la aviación en Canarias, resaltándose además una total disposición a colaborar con esta Real Sociedad Económica, como ha sido en las celebraciones de las jornadas aeronáuticas y otros eventos formativos y divulgativos relacionados con el mundo de la aviación, por lo que se propone se le conceda la medalla al mérito de esta Real Sociedad Económica del del país de Gran Canaria. La Junta, en reconocimiento a todo ello, se adhiere a la propuesta y la aprueba por unanimidad, lo que certifico a 6 de julio de 2015 en Las Palmas de Gran Canaria con el visto bueno del director. Lo recoge el general don Javier Fernández y Fernández. Ahora, si quieres, lo lees desde aquí, la lectura del señor secretario del acuerdo de la Junta de Gobierno en el que se concede la medalla al mérito de esta Real Sociedad al excelentísimo señor don Manuel de la Puente Mora Figueroa, almirante comandante del Mando Naval de Canarias. La Junta de Gobierno de esta institución, en reunión celebrada el día 27 de mayo de 2015, entre otros que no la afectan, modifican o condicionan, adoptó el siguiente acuerdo. El secretario da lectura a la propuesta de la concesión de la medalla al mérito al excelentísimo señor don Manuel de la Puente Mora Figueroa, almirante comandante del Mando Naval de Canarias, en la que se expone la destacada labor a favor de Gran Canaria en general, como de muchas de sus instituciones públicas, sociales, culturales y deportivas en particular, que se ha derivado de su trabajo desarrollado a lo largo del tiempo en que ha permanecido destinado en nuestra isla, destacándose siempre una puntual y total disposición a contribuir directamente en todas aquellas actividades de esta Real Sociedad Económica en colaboración con la Armada, en especial en la organización de las jornadas navales. En sus 2 últimas ediciones han mostrado su absoluta consolidación como actividad pública e institucional, así como en la celebración de diversos eventos relacionados con la cultura de lo naval en su relación con Canarias, por lo que se propone se le conceda la medalla al mérito de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria. La Junta, en el reconocimiento a todo ello, se adhiere a la propuesta y la aprueba por unanimidad, lo que certifico con el visto bueno del director. Muchas gracias. Decir unas palabritas muy breves en nombre de los dos. Muy breve, porque quiero dejarles con el buen sabor de boca del conferenciante que nos ha dado una magnífica conferencia. Creo que para todos muy interesante, porque yo creo que todos hemos aprendido algo. Yo por lo menos mucho. Señor director de la Real Sociedad Económica, amigo del país, socios de esta Real Sociedad y compañeros de las Fuerzas Armadas que nos acompañáis. Como todos ustedes bien saben, el teniente general Salto se encuentra en Madrid, asumiendo su nueva responsabilidad importante como director jefe del Gabinete Técnico del Ministro de Defensa, motivo por el que por supuesto no puede encontrarse hoy aquí, pues estará supongo muy atareado. Pero me consta que de esta medalla se siente particularmente orgulloso. Tomo pues la voz en su nombre, también en su nombre, para agradecer a esta bicentenaria institución la medalla que hoy nos impone. Durante estos 2 últimos años, en mi caso, muchos más en el caso del teniente general Salto, pues hemos podido constatar el vínculo tan especial que une a la Real Sociedad con los ejércitos y con la Armada. Sus puertas siempre han estado abiertas para nosotros,
para cuantas iniciativas hemos planteado para fomentar la cultura de defensa y resaltando pues las jornadas navales y aeronáuticas que en años alternos viene organizando esta institución. Es siempre una satisfacción recalar en estas tranquilas aguas que invitan a la reflexión, al debate, y no solo temas relacionados con defensa, sino también de otros muchos, como economía, cultura y ciencia, o cualquier otro de actualidad en la que escuchar a las partes, como aquí se fomenta, pues es realmente interesante, saliéndonos de ese ruido mediático que acompaña a muchos de los debates en los asuntos de actualidad, e incluso también para profundizar en nuestros conocimientos en materias tan interesantes como las de los excelentes conferenciantes que por aquí pasan. Y por todo ello, por todo que para mí supone un gran orgullo recibir esta importante distinción, mi agradecimiento por tanto a la Junta Directiva de esta Real Sociedad por haberme propuesto y por haberme otorgado esta medalla al mérito. A partir de hoy también haré mía la máxima de esta institución, o trataré de hacer la mía, la aplicación me corona. Esta sociedad, como siempre ha podido contar con el apoyo del mando naval y por supuesto de su almirante. A partir de ahora me siento por tanto en deuda y supongo que también Teniente General Salto con ella, y prometo ser su embajador y llevar el buen nombre allí por donde me toque navegar, y al Teniente General Salto volar y fomentar cuantas propuestas salgan y recibamos de esta sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, almirante. Nosotros somos los agradecidos y por eso hemos acordado esta distinción. Ambos han sido absolutamente abiertos y colaboradores con todo lo que hemos hecho, y de una forma además con una generosidad más allá de lo normal. Así que nuestro agradecimiento, que quede claro, queda para siempre. Muchísimas gracias a ellos y a todos ustedes. Tardó tiempo en decir sí, pero finalmente lo conseguimos. El libro es fantástico, bueno, fantástico no, es terrible, vamos, pero fantástico que alguien se ocupe de este tema, eso es lo que quería decir. Y yo, sin más prolegómeno, solamente decir que a continuación vamos a entregar la medalla al mérito de la Real Sociedad Económica al almirante jefe del mando naval de Canarias, don Manuel de la Puente, y al anterior jefe del mando aéreo, don Javier Soto. A continuación, el coronel don Jorge Clavero tiene la palabra. General, con tu permiso, pues desde aquí, no sé si se me oye, a lo mejor no hace falta el micro. ¿Sí? Pues... ¿se oye ahora? Aquí. No sé si tiene eso. A lo mejor es que no he estado antes en otra charla. Eso. Bueno, pues buenas tardes. Para mí es verdaderamente un orgullo estar aquí, estar en la Real Sociedad Económica, que tiene cerca de 250 años, corrígeme si me equivoco, pero fue en 1776, en febrero, cuando se instauró, o sea que lleva 250 años dedicada al principio a, como si ahora cae una nave aquí, al lado, ahí en, qué sé yo, en el ingenio, ¿no? Y entonces algo verdaderamente impactante, y eso ha perdurado. Entonces, también al lado de eso, se sabía que murieron en la guerra. Del bando nacional había una historia completa, se sabía muy bien, me ha resultado muy fácil encontrarlo.
Pero del bando republicano es difícil reconstruir la vida de un piloto, no digo de un gran piloto, de los que ha estado, que es un as de la República y encima ha podido terminar la guerra, sino de los que murieron en mitad de la guerra. Es más difícil encontrar la documentación. Pero, no obstante, yo, en fin, me vi obligado moralmente a rescatar esta historia que prácticamente no se conocía del republicano, prácticamente no se sabía si era mecánico, si había volado. Lo cierto es que llegué a ver, en el largo lo cuento, que ascendió durante la guerra a teniente, es decir, la República le asciende a teniente, luego el que estaba en el bando republicano verdaderamente estaba participando de la guerra. Y bueno, este es el motivo por el que empiezo a investigar esta historia, que me lleva un par de años, principalmente basado en los archivos militares, Villaviciosa de Odón por parte del Ejército del Aire, el archivo de la Guerra Civil en Salamanca, donde tenía toda la información, la sigue teniendo, pero ya no tiene originales, Castillo de Montjuïc, por ejemplo, en Barcelona, Guadalajara, lo relativo a Ejército de Tierra, Ávila, tiene otro archivo también relativo a las operaciones del norte de la meseta, en fin, los archivos a los cuales puedes reconstruir, y si alguno se anima, que sepáis que podéis reconstruir la historia de Rica Escribir. Yo no soy escritor ni soy historiador, pero es una historia que verdaderamente me atañe y por eso me dediqué. Ahora se lo explico a ustedes. Antigüedad es en mi pueblo, cómo era un pueblo de hace 100 años, quién vivía, cómo es posible que de aquel pueblo tan chiquitillo salieran estas voluntades de hacerse pilotos. Hablaré de los dos hermanos, cómo empiezan a volar el servicio de aviación, por supuesto la guerra, cómo tienen que afrontar cada uno la guerra y el desenlace. Al final tendremos unos minutos en función del tiempo o posteriormente comentamos lo que les parezca. No es un relato sobre la guerra civil en sí, sino está muy centrada en estos dos jóvenes de 20 y pocos años que les pilló la guerra siendo pilotos. ¿El porqué de la biografía? Pues ya lo he dicho, somos de un pueblo, yo soy de ese pueblo, de la provincia de Palencia, en la que estos dos chicos empezaron a volar. Yo desde crío siempre estaba la aureola esa del vuelo, que ser piloto, ¿no? Ya un familiar anterior a mí, ya mayor, jubilado por supuesto, también fue piloto militar, posteriormente estuvo en las líneas aéreas, pero ya estaba esa idea de volar, en un pueblo, como digo, que nada tiene que ver con ningún aeropuerto próximo ni base aérea. Y es porque estos dos jóvenes dejaron la semilla allí. De hecho llegaron a ir con un avión en el año 34, imaginaos lo que es llevarse un avión, un biplano que pesa 1500 kilos a un pueblo chiquitillo donde solo había animales, mulas y burros, ni siquiera automóviles. Pues tomaron tierra y aquello fue, pues no sé, a temas económicos, pero siempre muy ligada con la cultura. De hecho, creo que hay un hecho, no sé si se conoce en la ciudad, fue la primera imprenta, corrígeme si me equivoco, pero en 1800 la Real Sociedad trajo la primera imprenta a Las Palmas, con lo cual no hay mejor sitio que este para presentar un libro. Y voy directamente al tema, no es más que un libro. Lo que me gustaría hablar aquí, hablarles a todos ustedes esta tarde, es contarles una historia. La historia de dos jóvenes de un pueblo muy pequeñito, de la provincia de Palencia, que deciden en los años 20 hacerse pilotos, algo verdaderamente nuevo, novedoso y, en fin, arriesgado. Y que ambos acaban luchando en la guerra civil, cada uno, por las circunstancias que les explicaré, cada uno en un bando. Es una historia que muchas veces se ha oído hermano contra hermano, pero esta es verdaderamente una historia trágica de una familia que por lo próximo a mí, no solo por la profesión, sino por la circunstancia geográfica de donde son, me llevó a investigar. Me gustaría indicarles brevemente un índice. Trato de ser muy breve, puesto que verdaderamente hoy el acto verdadero es la imposición, la entrega de medallas al general Salto y al almirante Manuel de la Puente, a quien ya felicito desde aquí por su nuevo nietecito, ¿no? Enhorabuena y felicidades. Bueno, voy a centrarme en el libro. Me gustaría empezar diciendo por qué nace esta historia, cómo un militar, un piloto se dedica. De la flota de el almirante Van der Does a la ciudad de Las Palmas, y que terminó con una victoria de los milicianos y de las fuerzas
española sobre los invasores. Como participamos en la celebración de la efeméride cada año, es más, la Económica junto con otras instituciones, el Ayuntamiento de Santa Brígida, el de Las Palmas, fueron los que consiguieron rescatar del olvido y traer a la memoria histórica de esta ciudad y de esta isla la batalla del Batán. Nosotros en este acto no solamente, digamos, recordamos la batalla, sino que tratamos de ampliar la efeméride a tratar asuntos de historia militar, asuntos de la defensa y de la seguridad y de esta temática que tratamos habitualmente a lo largo de todo el año, aunque esta es una fecha, digamos, especial en la cual no dejamos de recordar la batalla. Hoy va a estar con nosotros el coronel don Jorge Clavero, coronel jefe de la base de Área de Gando, que va a hablar de su libro sobre los hermanos Martín Campos, aviadores de la Guerra Civil. Hace ya unos meses que nos visitó y nos contó de qué iba el libro y nos pareció interesantísimo. Costó un poco convencerlo para que viniera a hablar de él,